El zumbido de los motores del avión vibraba en mis huesos, intentaba acomodarme en el estrecho asiento de clase turista, aún dentro de la cabina con aire acondicionado, el sudor corría por mi frente, una mezcla de ansiedad y del calor persistente de Miami. Mis dedos temblaban mientras comprobaba, por cuarta vez, que el chupón de Jaime estaba al alcance, guardado en el bolso de pañales bajo el asiento delantero. SHH, pequeñín, ya casi llegamos, susurré, meciéndolo suavemente sobre mis piernas. Su carita estaba enrojecida, el labio inferior temblando, a punto de estallar en llanto otra vez. La anciana del pasillo ya nos había lanzado 3 miradas de desaprobación, y aún no despegábamos. No podía culparla. Quien quiere viajar 5 horas junto a un bebé que podría gritar sin parar, pero ¿qué otra opción tenía? Mi madre se estaba muriendo, esta vez de verdad, no uno de sus habituales dramas para llamar la atención, y probablemente era la última oportunidad de que conociera a su nieto. El dinero prestado para estos boletos me pesaba en el estómago como una piedra. 3 meses de renta, adelantados por Lisa, mi única amiga que todavía creía en mí. Págame cuando puedas, me había dicho, pero ambas sabíamos que ese cuando tal vez nunca llegaría. Una sombra cayó sobre mi regazo, y por instinto encorvé el cuerpo sobre Jaime. 3 años de maternidad en solitario me habían enseñado a proteger primero y mirar después. Disculpe, la voz era profunda, con un leve acento que no supe identificar. Europeo. Quizá, refinado, pero con un filo áspero que me erizó la piel. Levanté la vista, y más arriba, y aún más, el hombre estaba de pie en el pasillo, imponente dentro de un traje que seguramente costaba más que 6 meses de mi salario en el restaurante, gris carbón, perfectamente ajustado a unos hombros anchos, sin corbata, solo un cuello blanco y pulcro contra su piel aceitunada, pero fueron sus ojos los que me dejaron inmóvil, oscuros como el espresso, pesados, observándome con fría distancia. Creo que ese es mi asiento, dijo, señalando el lugar junto a la ventana. Por supuesto, iba a quedar atrapada 5 horas al lado de esta portada viviente de GQ, mientras lidiaba con un bebé inquieto. El sentido del humor del universo era particularmente cruel ese día. Lo siento, murmuré, tratando de acomodar a Jaime y mis cosas para dejarlo pasar. En ese momento, mi hijo dejó caer su mordedor, que rodó bajo el asiento delantero. Yo lo recojo. El extraño se inclinó con una agilidad sorprendente para su tamaño, recuperó el juguete de plástico y, en lugar de entregarlo de inmediato, sacó un pañuelo blanco impecable y lo limpió a fondo antes de devolvérmelo. Cuidó incluso de no rozar mis dedos. El gesto era a la vez considerado y un poco insultante. Temía contagiarse de algo, de mí, de mi hijo. Gracias, dije con rigidez, encogiéndome contra el reposabrazos para darle espacio. Se deslizó en su asiento con movimientos precisos. Un aroma sutil lo acompañó. No era colonia, sino algo más elemental, sándalo, quizá con toques de cuero, y un matiz metálico que no supe reconocer. El olor del dinero, del poder. Jaime gimió otra vez, apretando sus pequeños puños contra mi pecho. ¿Primer vuelo?, preguntó el hombre. Su voz era neutra, pero algo en su tono sugería que la pregunta era retórica. Ya sabía la respuesta. Tan obvio es. Intenté sonreír, aunque me salió una mueca. Él no sonrió, solo inclinó levemente la cabeza y volvió la vista a la ventana. Justo cuando la azafata iniciaba la demostración de seguridad, noté sus manos descansando sobre los muslos grandes, uñas bien recortadas, pero los nudillos, algo deformados. Manos de luchador, incongruentes con el traje caro y el perfil aristocrático. El avión empezó a rodar y los quejidos de Jaime se transformaron en llanto abierto. El calor de la vergüenza me subió al rostro mientras buscaba a toda prisa el biberón en el bolso. Temblaba tanto que casi lo dejé caer. ¿Me permite? La pregunta me sobresaltó. El hombre extendía la mano. ¿Qué? El biberón está a punto de derramarlo. Déjeme sostenerlo mientras acomoda al niño. Sorprendida, se lo pasé. Reajusté a Jaime en el hueco de mi brazo. Cuando levanté la mirada, mi compañero de asiento probaba la temperatura de la fórmula en su muñeca. El gesto era tan natural que me dejó momentáneamente sin palabras. Está bien, dijo, devolviéndomelo. Esta vez, nuestros dedos se rozaron, y una corriente inesperada recorrió mi brazo. Su piel era cálida, seca, un poco áspera. Jaime se aferró al biberón de inmediato, su llanto apagándose. El alivio fue tan intenso que casi lloré yo también. Gracias. Otra vez, el hombre inclinó la cabeza. Sin añadir palabra, el avión despegó. Sentí la presión en los oídos y los párpados de Jaime comenzaron a cerrarse.
adormecido por el suave ascenso. La siguiente hora transcurrió en bendito silencio, logré pasarlo al portabebé sujeto a mi pecho, donde siguió durmiendo, su peso cálido me reconfortaba, pero también me oprimía, el cansancio empezó a alcanzarme. 3 noches de dobles turnos en el restaurante, seguidas de empacar y angustiarme por este viaje, me habían dejado exhausta, intenté resistirme, consciente de que no debía dormir con Jaime en el portabebés, pero mis párpados pesaban como plomo, el murmullo constante de los motores, la vibración suave de la cabina, el calor de mi hijo contra mi pecho, todo conspiraba contra mi determinación de mantenerme despierta. Mi cabeza se inclinó hacia adelante una vez, luego 2, a la tercera. Desperté con un sobresalto, descubriendo que estaba recostada contra algo firme pero a la vez blando, el horror. Me golpeó lentamente, había estado apoyada en el hombro de mi compañero de asiento, lo siento mucho, jadeé, enderezándome tan rápido que un dolor agudo me recorrió el cuello. Está bien, su voz fue baja, medida. Usted necesita descansar más de lo que yo necesito espacio en el hombro. Antes de que pudiera responder, apareció una azafata en nuestro pasillo. ¿Desean algo de beber?, preguntó, su mirada deteniéndose con evidente interés en mi acompañante. Agua para la dama, respondió él, y para mí, un whisky. Solo, por supuesto. Señor, su sonrisa se iluminó. Ahora mismo, ni siquiera me había preguntado qué quería, pero lo cierto es que agua era justo lo que necesitaba. Como lo supo, no tenía que. Empecé a decir, no es una pregunta. Me interrumpió, no con rudeza, pero con firmeza suficiente para silenciarme. La azafata regresó con las bebidas, colocándolas en nuestras bandejas con un gesto extra para él. Algo más, señor Castellano, así que lo conocía, o al menos conocía su nombre. Será todo por ahora, gracias. Su despedida fue educada, pero definitiva. Ella se retiró con un dejo de decepción. Castellano, el nombre me sonaba de algo, aunque el cansancio me volvía torpe. Debería beber, me indicó, señalando el vaso de agua intacto. La deshidratación empeora el agotamiento. Obedecí sin pensar, bebiendo la mitad de un solo trago. El líquido fresco me devolvió un poco de claridad. Soy ella, me presenté, sin saber por qué estaba dándole mi nombre a ese desconocido tan intimidante. Y este es Jaime. Él me observó durante un largo instante, sus ojos oscuros, indescifrables. Luca, dijo al fin, sin apellido, aunque la azafata ya lo había dado. Gracias por ser comprensivo con. Gesticulé vagamente hacia mi hijo y hacia mí. Los niños son inocentes, respondió. Sus palabras cargaban un peso, como si ocultaran capas de significado que yo no alcanzaba a entender. Merecen paciencia. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. Su rostro era duro, la mandíbula marcada, el leve pliegue entre las cejas, pero también había otra cosa. Tristeza quizá, o un cansancio más profundo que el físico. ¿Es usted padre? La pregunta se me escapó sin querer. Su expresión no cambió, pero lo sentí tensarse a mi lado. No, una sola sílaba. Cerrando la puerta de golpe a esa conversación, casi pude oír el portazo. Volví mi atención a Jaime, ajustando el portabebés para aliviar la presión de mis hombros. Ese movimiento lo despertó y me miró con sus grandes ojos azules, los ojos de su padre. Aunque intentaba no pensar en ello, emitió un quejido, su rostro arrugándose en la antesala del llanto. Antes de que pudiera reaccionar, Luca sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño objeto de madera, parecía hecho a mano, un óvalo liso, con delicados grabados en la superficie. ¿Puedo?, preguntó, levantándolo para que lo viera. Asentí, intrigada. Sostuvo la pieza frente a Jaime, girándola lentamente. La luz se reflejó en la superficie pulida, creando formas cambiantes que de inmediato atraparon la atención de mi hijo. Su inminente llanto se transformó en un gorjeo curioso. Sus manitas se estiraron hacia el objeto. Es una piedra de calma, explicó Luca, su voz bajando a un murmullo hipnótico. Mi abuelo la talló. Los ojos de Jaime seguían el movimiento, hipnotizados. Para mi asombro, sus párpados comenzaron a cerrarse de nuevo. ¿Cómo hizo eso?, susurré, mientras mi hijo volvía a dormirse. La comisura de los labios de Luca se levantó apenas. No era una sonrisa completa, pero casi. Los niños responden a la autoridad serena. Algo en la forma en que lo dijo me recorrió la espalda con un escalofrío. No era miedo, era conciencia. Este hombre estaba acostumbrado a ser obedecido. Una nueva oleada de cansancio me golpeó con fuerza física. A pesar del agua, a pesar de mi empeño en mantenerme despierta, mi cuerpo se rendía al agotamiento acumulado de días. La visión se me nubló en los bordes. Me sentí tambalear en el asiento. Duerma. La voz de Luca parecía llegar desde muy lejos. Lo despertaré si él se mueve. Quise protestar,
explicarle que jamás confiaba a Jaime a un desconocido, pero mi cuerpo me traicionó. Lo último que recuerdo fue la presión suave de una mano guiando mi cabeza contra un hombro sólido, y el tenue aroma de sándalo envolviéndome como una manta. Desperté con un sobresalto, al sonido de un murmullo suave. Por un instante, estaba desorientada, me costó recomponer dónde me hallaba, el zumbido constante de los motores, el aire reciclado, el avión. Jaime, el pánico me atravesó al descubrir mis brazos vacíos. El portabebés está aquí. La voz de Luca, baja y tranquilizadora, llegó desde mi lado. Se estaba inquietando en el portabebés. Demasiado apretado, me giré y vi a mi hijo en sus brazos. Lo sostenía con destreza, entreteniéndolo con la piedra de madera que Jaime mordisqueaba feliz. La escena era tan incongruente, ese hombre intimidante, con su traje impecable, cargando a mi bebé con naturalidad, que solo pude quedarme mirándolo. Debería haberme despertado, dije, extendiendo los brazos hacia Jaime. Necesitaba descansar. Luca me lo devolvió con tanta precisión y cuidado que el niño apenas notó el cambio. Además, ya nos habíamos estado conociendo, ¿verdad? Pequeño, la ternura en su voz, dirigida a mi hijo, fue tan inesperada que me apretó la garganta. Jaime respondió con un gorjeo alegre, sus ojos brillando mientras estiraba la manita hacia Luca. Le gusta, dije, sorprendida. Mi hijo solía ser desconfiado con los extraños, sobre todo con los hombres, niños y animales, respondió Luca, enigmático. Ve lo que los adultos no. Una azafata, distinta a la anterior, se detuvo en nuestra fila. Aterrizaremos en unos 30 minutos, señor Castellaniano. ¿Hay algo que usted o su familia necesiten antes del descenso? Familia, la palabra quedó suspendida entre nosotros. Abrí la boca para corregirla, pero Luca habló primero. Estamos bien, gracias. Quizá una botella nueva para nuestro niño. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No su hijo, no el bebé, sino nuestro niño, como si Jaime perteneciera a los dos, como si fuéramos una unidad, una familia. La azafata asintió y siguió su camino, dejándome helada junto a este extraño que acababa de reclamar, con toda naturalidad, una parte de mi hijo. ¿Por qué dijo eso?, susurré, estrechando a Jaime contra mí. Luca volvió esos ojos oscuros, imposibles de leer, hacia mí. Decir que, exactamente, nuestro niño. Usted dijo nuestro niño. Jaime es mi hijo, por supuesto que lo es. Su tono fue conciliador, pero en su mirada pasó un destello, algo posesivo, decidido, que me hizo latir el corazón con una emoción que no supe nombrar. Era más fácil que corregir la suposición, pero no había nada simple en la forma en que observaba a Jaime, como memorizando cada rasgo de su rostro, ni en el modo deliberado en que su mano rozó la mía para tocarle la mejilla. ¿Qué quiere? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía, lo bastante alta como para que el pasajero de adelante se girara un instante. Lucas se inclinó hacia mí, su voz bajando a un murmullo solo para mis oídos. Ahora mismo, asegurarme de que usted y el niño lleguen sanos a su destino. Después dejó la frase suspendida, promesa o amenaza, no lo supe distinguir. El avión comenzó a descender, la presión me hizo estallar los oídos. Jaime gimió con incomodidad y lo mecí suavemente, intentando calmarlo mientras mi mente corría entre la confusión y los primeros destellos de miedo. ¿Quién era realmente este hombre que quería con nosotros, y por qué una parte de mí, esa parte traidora, solitaria, respondía al calor posesivo de su mirada? El suelo se acercaba veloz, y no pude sacudirme la sensación de que había cometido un error terrible, que dormir sobre el hombro de Luca Castellano había cambiado el rumbo de mi vida para siempre, que ahora estaba atrapada en una red que ni siquiera había visto tejerse a mi alrededor. Las ruedas tocaron tierra con un golpe que pareció sacudir todo mi cuerpo. No sabía qué nos aguardaba más allá de las puertas del aeropuerto, pero una cosa se volvía aterradoramente clara: Luca Castellaniano no tenía intención de dejarnos marchar a Jaime y a mí. No olviden suscribirse a nuestro canal para descubrir qué pasará en esta historia emocionante. Activen la campanita para no perderse la próxima parte del viaje de ella y Jaime junto al enigmático Luca Castellano. ¿Qué quiere realmente de ellos? Dejen sus predicciones en los comentarios. El terminal era un torbellino de ruido y movimiento mientras apretaba a Jaime contra mi pecho, intentando avanzar entre la multitud sin perder de vista la imponente figura de Luca Castellano delante de mí. Se movía con autoridad natural, la marea de viajeros se apartaba a su paso, como si comandara una fuerza invisible. Yo no le había pedido que nos escoltara por el aeropuerto. De hecho,
Mi plan era murmurar un rápido gracias en la puerta y desaparecer entre el anonimato de la terminal, pero, de algún modo, entre el desembarque y ese momento, Luca había tomado el control de la situación. Y de mí, con tal naturalidad que me descubrí siguiéndolo sin cuestionarlo. Mi coche nos espera, dijo al llegar al área de equipajes. Su tono dejaba claro que no era una propuesta. Voy a tomar un taxi, logré replicar. Recuperando al fin la voz, Jaime se removió, percibiendo mi tensión. Mi madre nos espera. Los ojos oscuros de Luca me recorrieron, vieron mi vestido arrugado por las horas de viaje, el bolso pañalero gastado colgando de mi hombro, el cansancio marcado en cada línea de mi rostro. Su expresión se mantuvo impasible, pero algo destelló en esa mirada. Cálculo, quizá, casi es medianoche, murmuró, consultando un reloj que seguramente costaba más que mis ingresos anuales. Su madre vive en Brookhaven. Sí. Un escalofrío me heló la sangre, como lo sabe. La sombra de una sonrisa le rozó los labios, desapareció tan rápido que pensé haberla imaginado. Lo mencionó durante el vuelo, lo había hecho. Las horas en el avión se sentían como un sueño borroso, nublado por el agotamiento y la extraña intimidad que nace entre desconocidos en tránsito. De verdad le había dicho dónde vivía mi madre, y qué más le habría revelado en ese estado de extenuación. Un taxi a Brookhaven le costará al menos $80 a esta hora, continuó, y quizá el chofer ni siquiera acepte por la distancia. Mi coche ya está pagado, el desvío es mínimo. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció a su lado, alto, de hombros anchos, con el pelo cortado al estilo militar y ojos que barrían el entorno. Evaluando cada rostro como una posible amenaza, llevaba un traje similar al de Luca, aunque no tan fino. Sus manos estaban unidas al frente, en posición de espera. Todo está preparado, señor, dijo en voz baja. Su mirada se posó un instante en Jaime y en mí, antes de volver a Luca. Gracias, Marco. Luca señaló el carrusel donde comenzaba a salir el equipaje. La maleta de la dama, una pequeña, azul, me adelanté a decir, sin poder evitarlo, con una cinta amarilla en el asa. Marco se dirigió al carrusel sin una palabra más. ¿Tiene gente que solo espera por usted?, pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad. Tengo gente que asegura que todo funcione sin problemas, corrigió Luca, su atención volviendo a Jaime, que había empezado a inquietarse. No era una pregunta, y me molestaba suponer que tenía razón. Aunque lo estuviera, lo cambiaré antes de salir. Las instalaciones aquí son inadecuadas. De nuevo, ese tono de certeza absoluta. El coche tiene todo lo que necesitas. Parte de mí quería negarme por orgullo, por demostrar cierta independencia en una situación donde, poco a poco, ya no tenía ninguna. Pero los quejidos de Jaime crecían, y la idea de pelear con él en un baño sucio de aeropuerto resultaba poco atractiva. Está bien, cedí, cambiando a Jaime de cadera, pero después, directo a casa de mi madre, sin desvíos. Algo parecido a la diversión cruzó fugazmente el rostro de Luca. Por supuesto. Marco regresó con mi maleta miserable, que parecía aún más triste junto a su impecable porte. Sin decir nada, tomó también la bolsa de pañales de mi hombro, ignorando mis protestas. Por aquí, dijo Luca, apoyando su mano en la parte baja de mi espalda para guiarme hacia la salida. El roce fue leve, casi imperceptible a través de la tela de mi vestido, pero me quemó como una marca. Quise apartarme, marcar una frontera clara entre nosotros, pero en ese instante Jaime soltó un llanto fuerte y desgarrador, obligándome a concentrarme en el shhh. Bebé, todo está bien, murmuré, meciéndolo suavemente mientras avanzábamos. Pronto te cambiaré. Afuera, la noche de Atlanta era espesa y húmeda, el aire cargado de olor a combustible y asfalto. Yo esperaba encontrar una fila de taxis, pero Luca nos condujo directamente hacia una SUV negra y brillante, con los vidrios polarizados, que aguardaba encendida en la acera. Un tercer hombre estaba allí, y abrió la puerta al vernos acercar. Señorita Sullivan, dijo Luca, invitándome a entrar primero. Me quedé helada. Nunca le dije mi apellido. Por primera vez, Luca pareció sorprendido. Un destello de molestia, de preocupación cruzó su rostro antes de volver a la calma impenetrable de siempre. Tu etiqueta de equipaje, respondió con naturalidad. La vi en el avión. Era verdad. No recordaba si mi nombre estaba visible en la bolsa de pañales. La otra opción, que hubiera averiguado quién era durante el vuelo, resultaba demasiado inquietante. Los llantos de Jaime se intensificaron, y las urgencias prácticas se impusieron sobre mis sospechas. Subí a la SUV y me encontré en el vehículo más lujoso en el que había estado jamás.
Los asientos de cuero eran suaves como mantequilla y el aire olía a algo caro, sutil, inconfundible, y lo más sorprendente, ya había instalada una moderna silla para bebé, puedes asegurarlo ahí, dijo Luca, entrando a mi lado mientras Marco ocupaba el asiento delantero, y en el respaldo tienes un cambiador. Y era cierto, un compartimiento oculto revelaba una superficie acolchada, con pañales, toallitas y hasta un pequeño surtido de ropa de bebé, todas marcas exclusivas que yo nunca podría pagar. ¿Por qué tienes todo esto?, pregunté, incapaz de ocultar la sospecha mientras acomodaba a Jaime, y Luca guardó silencio unos segundos, observando cómo trabajaba. Creo en estar preparado para cualquier contingencia. Tener una guardería completa en tu coche va más allá de estar preparado, repliqué, cerrando el mameluco de Jaime. Es casi inquietante, su voz seguía calma, aunque con un filo apenas perceptible. Por asegurar el bienestar de un niño, habrías preferido luchar tú sola en el aeropuerto, sin recursos. Dicho de esa manera, me hacía sonar ingrata. Contuve la réplica y me concentré en abrochar bien a Jaime en la silla. Le quedaba perfecta, demasiado perfecta. ¿Cómo sabía su talla?, pregunté en voz baja. Medidas estándar para un bebé de 8 meses, respondió sin titubear, aunque es algo pequeño, no, quizás bajo de peso. El comentario, aunque certero, me encendió una chispa de ira defensiva. Está perfectamente sano. El pediatra dice que es simplemente de contextura pequeña. Cuando fue su última revisión, eso no es asunto tuyo, estallé, al borde de mi paciencia. Mira, agradezco el viaje, pero yo no te conozco, y tú no nos conoces, así que vayamos a casa de mi madre y nos despedimos. De acuerdo. Luca me observó un largo rato, su expresión imposible de descifrar en la penumbra del coche. Al final, asintió una vez y golpeó la partición. El conductor arrancó suavemente. El silencio que cayó entre nosotros estaba cargado de tensiones no dichas. Jaime, cómodo en su nueva silla, se calmó, sus párpados pesándose con el vaivén del vehículo. Yo miraba por la ventana, viendo alejarse el aeropuerto, intentando comprender la extraña situación en la que me encontraba. Quien viaja con una silla de bebé por si acaso, quien tiene personal disponible a medianoche para escoltar a una mujer que acaba de conocer. La pregunta que me rondaba desde el avión regresó con fuerza. ¿Quién era realmente Luca Castellano? Deberías descansar. Su voz rompió mis pensamientos. Son 40 minutos hasta Brookhaven. Con este tráfico, estoy bien, respondí por inercia, aunque el cansancio me aplastaba como un peso físico. La enfermedad de tu madre, dijo tras otra pausa, es terminal. Me sorprendió. También había mencionado eso. Los médicos creen que sí. Cáncer de páncreas. Etapa 4, lo siento. Su voz tenía un matiz genuino de compasión, y por un momento, la dureza de sus rasgos se suavizó. La familia lo es todo, sí, asentí en voz baja, sorprendida por aquella frase en labios de un hombre tan enigmático. Lo es. ¿Y el padre de Jaime? La pregunta sonó casual, pero sentí el peso de su mirada. ¿Está en la foto? No. Mi respuesta fue seca, definitiva. Nunca lo estuvo. Luca sintió, como si confirmara algo para sí mismo, su pérdida. Algo en la forma en que lo dijo, poseído, casi satisfecho, me recorrió la espalda con un escalofrío. Entonces lo miré directamente. Reuniendo valor, señor Castellano. Luca, corrigió el Luca, cedí. ¿Por qué haces esto?, pregunté. El coche, los suministros para el bebé, el viaje. ¿Qué quieres de nosotros? Su mirada se posó en Jaime, que finalmente había caído en un sueño profundo, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas regordetas. Quizás simplemente reconozco algo que vale la pena proteger cuando lo veo. No necesitamos protección, ¿verdad? Sus ojos volvieron a los míos, oscuros y perspicaces. Una madre soltera sin apoyo más que un padre moribundo, trabajando. Hizo una pausa, su mirada descendiendo hacia mis manos, turnos dobles como camarera, por esas callosidades, pidiendo prestado dinero para los billetes de avión. Dime, Ellie, ¿qué pasará cuando tu madre ya no esté? ¿Quién te protegerá a ti y a Jaime entonces? Las lágrimas me picaron los ojos. Su evaluación directa tocaba demasiado cerca los miedos que me mantenían despierta por la noche. Nos arreglamos. Siempre lo hemos hecho. Arreglarse es sobrevivir, dijo Luca, bajando la voz. Ambos merecen algo más que mera supervivencia. El coche disminuyó la velocidad y giró hacia una calle residencial que reconocí con una punzada de nostalgia y temor. El barrio de mi infancia mostraba signos de abandono que no eran visibles cuando me fui hace 5 años. Las casas parecían más pequeñas, los jardines menos cuidados,
Las farolas más débiles. Detén el coche, dije de repente. Para mi sorpresa, Luca golpeó la partición y el vehículo se detuvo suavemente a media cuadra de la casa de mi madre. Quiero caminar desde aquí, expliqué, comenzando a desabrochar a Jaime de su asiento. No quiero, comencé. Es complicado que tu madre nos vea llegar en este coche contigo, terminó por mí Luca. Asintiendo, levantaría preguntas que no estás preparada para responder. Entiendo, dije, resignada. Marco ya sacaba mi maleta del maletero, y el conductor había rodeado el coche para abrirme la puerta. Tomé con cuidado a Jaime, que se movió pero no despertó, y lo acurruqué contra mí pecho. Gracias por el viaje, dije torpemente, al salir al pavimento agrietado. El contraste entre el lujo del SUV y la pobreza de mi entorno no podía ser más chocante. Luca me siguió afuera. Demasiado cerca en la húmeda noche. Un placer, dijo. Debería haberme dado la vuelta y alejarme en ese momento. Debería haber dejado atrás este extraño encuentro y concentrarme en los difíciles días que me esperaban con mi madre. En cambio, me encontré preguntando, ¿te quedarás mucho tiempo en Atlanta? Una pequeña sonrisa curvó sus labios y, por primera vez, llegó a sus ojos, suavizando sus rasgos severos, haciéndolos casi accesibles. Mientras sea necesario, respondió críptico. Luego, con deliberada lentitud, rozó la mejilla de Jaime con los dedos. Duerme bien, pequeño, dijo. El gesto fue tierno, posesivo y profundamente inquietante. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se desplazó hacia mi rostro, su pulgar rozando suavemente las ojeras bajo mi ojo. Tú también, ella, murmuró, necesitas tu fuerza. Di un paso atrás, casi tropezando con el pavimento desigual. Adiós, señor Castellano. Su sonrisa se amplió apenas al notar que volvía a la formalidad. Hasta la próxima. No habrá próxima vez, insistí, abrazando más a Jaime. Lucas simplemente inclinó la cabeza, sin afirmar ni negar. Antes de deslizarse de nuevo en el SUV, el vehículo se alejó con un suave ronroneo, dejándome en la acera con mi hijo dormido y un terrible sentimiento. Había escapado de algo, o tal vez me había alejado de algo que necesitaba. Desesperadamente, la casa de mi madre se veía tal como la recordaba. Un pequeño bungalow con la pintura azul descascarada y escalones delanteros desiguales. La luz del porche estaba encendida, un faro en la oscuridad, pero ninguna silueta aparecía en la ventana. Probablemente no había oído el coche. Respiré hondo y comencé a subir el camino, cada paso más pesado que el anterior. Estaba casi en el porche cuando el destello de algo metálico captó mi atención al otro lado de la calle. Un coche que no había notado antes. Oscuro y discreto, estaba aparcado bajo un árbol. Mientras observaba, la brasa de un cigarro brilló brevemente, iluminando un rostro familiar. Marco, el conductor de Luca, vigilaba la casa, nos vigilaba a nosotros. Mi ritmo cardíaco se disparó y subí rápidamente los escalones, buscando torpemente la llave de repuesto que sabía que mi madre guardaba bajo la rana de cerámica junto a la puerta. Al entrar, eché un último vistazo por encima del hombro. El coche seguía allí, un centinela oscuro en la noche, y de repente comprendí con perfecta claridad. Luca Castellano no tenía intención de dejarnos ir. Si esto no era el final de nuestro extraño encuentro, era apenas el principio. La puerta se cerró tras de mí con una sensación de finalidad que debería haber sido reconfortante. En cambio, sonó como la trampa de un cierre que se asegura. Ella, ¿eres tú? La voz delgada de mi madre llamó desde el dormitorio trasero. Sí, mamá, respondí, tratando de mantener la voz firme mientras cerraba la puerta con llave, sabiendo que no nos protegería de aquel hombre que acababa de dejarnos en casa. Somos nosotras, estamos aquí. El peso de Jaime en mis brazos, el peso de las expectativas de mi madre moribunda y, ahora, el peso del inexplicable interés de Luca Castellano, todo presionaba sobre mí hasta que apenas podía respirar. ¿Qué había hecho? ¿Qué hilo invisible había tocado en el avión que había llevado a este hombre peligroso hasta nuestra puerta? Y, a pesar del miedo que revolvía mi estómago, ¿por qué? Una parte traicionera de mí sentía un extraño alivio al pensar que él todavía estaba allí, vigilándonos. Si estás disfrutando la historia de ella y Jaime, asegúrate de darle al botón de suscribirte y a la campana de notificaciones. ¿Qué crees que quiere realmente Luca Castellano de esta madre soltera y su bebé? Deja tus teorías en los comentarios y mantente atento a la siguiente parte de esta emocionante historia. Pasaron 3 días envueltos en una niebla de visitas al hospital, consultas susurradas con los médicos y el ritmo constante de los pitidos de las máquinas.
Mi madre se había deteriorado mucho más rápido de lo que esperaba. Su presencia, antes vibrante, se había reducido a una figura delgada y amarillenta, apenas lo suficientemente fuerte para sostener a Jaime. Tiene tus ojos, susurró en uno de sus momentos más lúcidos, sus dedos arrugados recorriendo la curva de la mejilla de Jaime. Pero ese mentón, ese es todo de Sullivan y su terquedad, forcé una sonrisa. Tragando el nudo en mi garganta, las enfermeras dicen que ya les coquetea, continuó, eso. Definitivamente es influencia tuya. Su risa se transformó en una tos áspera que parecía sacudir todo su cuerpo. Cuando cesó, me fijó la mirada, repentinamente clara, sorprendentemente intensa. No puedes quedarte aquí, ella dijo, con una voz más fuerte de lo que había tenido en días. Después de que me haya ido, este pueblo te devorará por completo, tal como lo intentó antes. Mamá, no me escuches, murmuré. Sus dedos se aferraron a los míos con una fuerza sorprendente. Saliste una vez, hiciste algo. De ti misma, casi me reí. Mi algo había sido un estudio diminuto y mugriento sobre una lavandería, y turnos dobles en un diner donde las manos indiscretas del gerente eran un peligro profesional, pero mordí mi lengua. Dejarla creer que escaparía del ciclo de pobreza y decepción que había definido a nuestra familia por generaciones parecía lo correcto. Prométeme que le darás a Jaime algo mejor que esto, insistió, sus ojos clavados en los míos. Prométeme que no volverás aquí a quedarte, lo prometo. Susurré, con las palabras atascadas en mi garganta. ¿Qué otra opción tenía? Aquí no había nada para nosotros salvo recuerdos y deudas. Ella asintió, aparentemente satisfecha, cerró los ojos. Su respiración se volvió uniforme y supe que se había quedado dormida de nuevo, o tal vez inconsciente. Los médicos me habían advertido que la línea entre ambas cosas se desdibujaba cada día más. Saqué suavemente mi mano de su agarre y acomodé a Jaime en mis brazos. Había sido sorprendentemente bueno durante nuestras visitas al hospital. Como si de algún modo percibiera la gravedad de la situación, ahora gorgoteaba suavemente, alcanzando los tubos y cables coloridos que conectaban a mi madre con las máquinas que la mantenían con vida. No para ti, murmuré, besando la cima de su cabeza, nunca para ti. Un golpe suave en la puerta me hizo girar. Esperaba una enfermera o un médico para revisar signos vitales o ajustar la medicación. En cambio, me encontré mirando los ojos oscuros e inescrutables de Luca Castellano. Estaba en el umbral. Impecable con otro traje perfectamente ajustado. Este era de un azul profundo que hacía resaltar su piel oliva bajo la luz fluorescente. En sus manos sostenía un modesto ramo de lirios blancos, cuyo perfume ya llenaba la habitación estéril. ¿Qué haces aquí?, susurré, instintivamente colocándome entre él y la cama de mi madre. Rendirle homenaje, respondió, con la voz baja, respetando el sueño de mi madre. Puedo entrar. Quise negarme, mandarlo lejos, pero una extraña parálisis me había vencido. ¿Cómo nos había encontrado? ¿Cómo sabía en qué hospital estábamos? ¿Qué habitación? Las preguntas ardían en mi garganta, pero antes de que pudiera pronunciarlas, Jaime vio a Luca y dejó escapar un chillido de alegría. Extendiendo sus bracitos hacia la imponente figura, la expresión de Luca se suavizó casi imperceptiblemente. Hola, pequeño, por favor, aléjate, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Este es un momento privado familiar, por supuesto, asintió, dejando los lirios sobre una mesita cerca de la puerta. Solo vine a entregar esto y a informarte que se han hecho los arreglos necesarios. Arreglos, eco en mi voz, la confusión desplazando momentáneamente mi enojo. ¿Qué arreglos? Para el cuidado de tu madre, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Ha sido trasladada a la ala privada. Un especialista volará desde Johns Hopkins mañana para consultar sobre su caso. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. No puedes hacer eso. No podemos pagarlo. Está hecho, interrumpió, su tono no permitiendo discusión. Los aspectos financieros han sido manejados por mí. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantenerla calmada. ¿Por qué harías eso? No nos conoces. Algo peligroso brilló en sus ojos. Allí desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Salgamos, propuso. Tu madre necesita descansar. Tenía razón en eso, al menos. Miré su forma dormida y, a regañadientes, lo seguí por el pasillo, cerrando suavemente la puerta tras nosotros. El corredor estaba silencioso, solo unas pocas enfermeras en la estación lejana y los sonidos apagados del equipo médico en habitaciones vecinas. Jaime seguía moviéndose en mis brazos, con los ojos fijos en Luca con fascinación evidente. No tenías derecho, empecé, manteniendo la voz baja,
pero sin poder ocultar mi enojo, no pedí tu ayuda, y ciertamente no puedo pagar la ridícula suma que gastaste en estos arreglos, no pedí reembolso, respondió Luca con calma. Entonces, ¿qué quieres?, pregunté. Nadie hace algo así sin esperar nada a cambio. Su mirada recorrió lentamente mi rostro, luego a Jaime y de nuevo a mí, una evaluación deliberada que me hizo erizar la piel. Quizás simplemente no me gusta ver sufrir cuando tengo los medios para aliviarlo, respondió. Joder, reaccioné antes de poder detenerme. Los hombres como tú no dan limosnas a mujeres al azar que conocen en un avión. Hombres como yo. Una ceja se arqueó elegantemente. ¿Qué clase de hombre soy? Ella. La forma en que dijo mi nombre, suave, casi acariciándolo, me provocó un escalofrío involuntario. No lo sé, admití. Ese es el problema. No sé nada de ti, excepto que eres rico y aparentemente crees que puedes comprar un lugar en nuestras vidas. No comprar, corrigió, dando un paso más cerca. Invertir. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba segura de querer comprender. Jaime eligió ese momento para dejar caer su anillo de dentición, que resonó sobre el pulido piso del hospital. Antes de que pudiera agacharme a recogerlo, Luca ya estaba arrodillado, sus movimientos fluidos y precisos. Igual que en el avión, limpió el juguete antes de devolvérmelo, pero esta vez, en lugar de evitar el contacto, sus dedos rozaron deliberadamente los míos. El toque me envió un escalofrío eléctrico por el brazo. Deberías comer algo, dijo, incorporándose a toda su altura. Has perdido peso desde el vuelo. La observación precisa reavivó mi irritación. Estoy bien, estás exhausta y desnutrida, replicó con tono firme. ¿Cómo puedes cuidar de Jaime si te desplomas? La dura verdad de sus palabras me dolió. Había estado subsistiendo con bocadillos de máquinas expendedoras y café de la cafetería del hospital, poniendo las necesidades de Jaime y la comodidad de mi madre por encima de las mías. Los dolores de cabeza y mareos que había sentido probablemente eran señales de advertencia que ignoraba. Hay un auto esperando abajo, continuó Luca, interpretando mi silencio como aceptación. Mi chofer te llevará a comer algo decente y luego de regreso a la casa de tu madre para que descanses. Las enfermeras tienen mi número por si hay algún cambio en su condición. ¿Tienen tu número?, pregunté. El pensamiento de lo profundamente que se había insertado en nuestra situación me dejaba atónita. ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo supiste en qué hospital estaba? ¿Importa?, preguntó, su expresión inescrutable. El resultado es el mismo. Tu madre recibe la mejor atención posible, y tú tienes la oportunidad de recuperar fuerzas. Me importa, insistí, cambiando a Jaime a mi otro brazo. Quiero saber con quién estoy tratando. Durante un largo momento, Luca me estudió, sus ojos oscuros midiendo algo que no podía comprender. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, sacó de su chaqueta una tarjeta de presentación, simple, elegante, de papel crema, con solo su nombre y un número de teléfono en tinta oscura. Llama a este número en cualquier momento, dijo, presionando la tarjeta en mi palma, día o noche, si necesitas cualquier cosa. Observé la tarjeta, su peso desproporcionado para su tamaño. Esto no responde a mí. Pregunta, no. Asintió, un matiz de diversión en su tono. No lo hace, pero es un comienzo. Antes de que pudiera responder, Jaime dejó escapar un grito agudo, su paciencia finalmente agotada. La atención de Lucas se centró de inmediato en él, su expresión suavizándose de una manera que transformó todo su rostro. ¿Tiene hambre?, observó, rozando con un dedo la mejilla sonrojada de Jaime, y está cansado. Ambos necesitan comida y descanso. Por más que odiara admitirlo, tenía razón. La idea de una comida de verdad y unas horas de sueño ininterrumpido era casi dolorosamente tentadora. Está bien, concedí, guardando la tarjeta de presentación, pero solo la cena y luego a casa. Y quiero revisar a mi madre antes de irme. Por supuesto, dijo Luca, retrocediendo para darme espacio. Marco te espera en el vestíbulo. Tómate el tiempo que necesites. Vacilé, de repente reacia a darle la espalda. ¿No vienes? Algo como satisfacción cruzó fugazmente sus rasgos. ¿Quieres que lo haga? No, dije rápidamente. Quizá demasiado rápido. Yo asumí que insistirías. No necesito insistir, respondió suavemente. Soy paciente. Ella, cuando algo es inevitable, no hay necesidad de apresurarse. La confianza en su voz, la certeza absoluta. Debería haberme enfadado. En cambio, provocó un remolino de emociones complejas en mi pecho. Miedo, sí, pero también un traicionero y no deseado cosquilleo de anticipación. Nada de esto es inevitable, le dije,
Levantando el mentón con desafío, su sonrisa fue ligera, pero conocedora, ya veremos, con esa críptica respuesta colgando en el aire entre nosotros. Regresé a la habitación de mi madre, sintiendo su mirada sobre mi espalda con cada paso. No fue hasta que cerré la puerta detrás de mí que me di cuenta de que estaba temblando. Mi madre seguía dormida, su respiración superficial pero constante. Me paré junto a su cama, observando el subir y bajar de su pecho, intentando reconciliar a la mujer que recordaba, feroz, orgullosa, inquebrantable, con este frágil caparazón. Mamá, susurré, sabiendo que no podía oírme. No sé qué hacer, no sé quién es él ni qué quiere, pero tengo miedo, no solo de él, sino de lo tentador que es dejar que alguien más lleve esta carga por un rato. Jaime gimoteó contra mi hombro, sus llantos haciéndose más insistentes. Lo mecía suavemente, dividida entre sus necesidades inmediatas y mi vigilia junto a mi madre. Tengo que irme, le dije a su forma dormida, presionando un beso en su frente, pero volveré mañana, te lo prometo. Al girarme para salir, mi mirada cayó sobre los lirios que Luca había traído, parecían brillar en la habitación tenue, sus pétalos inmaculados en marcado contraste con el entorno clínico, hermosos, puros, y, de algún modo, fuera de lugar. Como Luca mismo en nuestras vidas desordenadas y complicadas, el viaje al restaurante fue silencioso. La presencia imponente de Marco en el asiento del conductor desalentaba la conversación. Nos llevó a un pequeño restaurante italiano escondido en una calle lateral. Sus luces cálidas y sus aromas intensos eran un mundo. Aparte del ambiente antiséptico del hospital, el señor Castellano hizo los arreglos, me informó el anfitrión, llevándonos a un salón privado en la parte de atrás, donde ya había una silla alta para Jaime. Todo había sido arreglado, por supuesto que sí. Comenzaba a entender cómo operaba Luca, allanando caminos, eliminando obstáculos, creando espacios donde su voluntad podía desplegarse sin impedimentos. La comida que siguió fue la mejor que había probado en meses, tal vez años. Pasta simple pero exquisita, pan crujiente, una copa de vino que inicialmente rechacé, pero finalmente acepté. Jaime devoró un bol de puré de verduras con tal entusiasmo que incluso Marco esbozó una sonrisa. Cuando salimos, el cielo se había oscurecido a un índigo profundo, las estrellas ocultas por la contaminación lumínica de Atlanta. El auto deslizaba por las calles de la ciudad, y me sentía adormilada. La combinación de comida, vino y agotamiento tirando de mí hacia el sueño. Debo haber cabeceado, porque lo siguiente que supe fue que Marco abría mi puerta y estábamos frente a la casa de mi madre. La luz del porche estaba encendida, no recordaba haberla dejado así, a través de la ventana del frente, podía ver un resplandor cálido que sugería lámparas encendidas dentro de la casa. ¿Quién está en la casa?, pregunté, alerta. La señora Vázquez, respondió Marco, su voz sorprendentemente suave. El señor Castiano se aseguró de que ella preparara la casa para tu regreso. La señora Vázquez. El nombre me resultaba vagamente familiar. La empleada de la casa de 2 calles más allá. Marco asintió, levantando a mi hijo dormido del asiento del auto con facilidad. Ha preparado una cuna para el pequeño y ropa de cama limpia para ti. Debí haberme sentido indignada por esta nueva intromisión, por la presunción de que mi casa necesitaba ser preparada. En cambio, sentí un cansancio profundo y, bajo él, una vergonzosa gratitud. La idea de entrar en una casa vacía, de tener que hacer camas y buscar toallas limpias, me pesaba más de lo que había admitido. La señora Vázquez nos recibió en la puerta, su rostro redondo surcado de una cálida sonrisa. Señorita Elle, me saludó, ha pasado demasiado tiempo, y este debe ser el pequeño Jaime. Nos dio dentro, donde la transformación era evidente de inmediato. La casa estaba impecable, explicó. El olor a humedad fue reemplazado por aroma a limón y algo delicioso horneándose. Flores frescas, esta vez no lirios, sino alegres margaritas, estaban en un jarrón sobre la mesa de café. He preparado tu antigua habitación, continuó, y monté la habitación del bebé. En la pequeña habitación contigua, el señor Castiano dijo que el bebé podría necesitar su propio espacio para dormir correctamente. Hablaba de Luca con tal familiaridad casual, como si fuera un viejo amigo de la familia y no un extraño que había irrumpido en nuestras vidas apenas 3 días atrás. Quise preguntarle qué le había dicho exactamente, pero Jaime comenzaba a moverse en los brazos de Marco, y mi propio agotamiento pesaba sobre mí físicamente. Gracias, logré decir, aceptando a mi hijo de vuelta de Marco. Esto es muy amable. La señora Vázquez me acarició el brazo. No es problema, querida,
Volveré mañana por la mañana para ayudar con el desayuno. Hay comida en el refrigerador si tienes hambre durante la noche. Con eso, recogió sus cosas y se fue, Marco siguiéndola silenciosamente. Cerré la puerta tras ellos, quedando en el vestíbulo rodeada por los huesos familiares de mi hogar de infancia. Ahora impregnados por la influencia de Luca Castiano, en mi antigua habitación, encontré no solo ropa de cama limpia, sino nuevas cortinas, una alfombra mullida que no había estado antes, y sobre la mesa de noche, un monitor de bebé de última generación ya conectado a la habitación del niño. La visión de este gesto pensativo e intrusivo, me hizo brotar lágrimas inesperadas. La habitación del bebé era una revelación. La pequeña sala que antes había sido el espacio de costura de mi madre ahora contenía una hermosa cuna de madera, una mesa de cambio abastecida con suministros y una mecedora que parecía antigua pero claramente nueva. Lámparas suaves iluminaban suavemente paredes recién pintadas de un azul relajante. ¿Qué opinas, Jaime?, susurré, llevándolo a la habitación, un poco exagerado, no, pero los ojos de mi hijo brillaban de asombro, sus manitas alcanzando un móvil de estrellas y lunas colgado sobre la cuna. Cuando lo acosté sobre el colchón increíblemente suave, no protestó, solo miró el móvil con fascinación hasta que sus párpados comenzaron a caer. Me quedé observándolo dormir. Mis emociones eran un caos. Por un lado, la intromisión era impresionante en su presunción. Por otro, el cuidado evidente en cada detalle hablaba de algo más complejo que la mera manipulación. El zumbido de mi teléfono rompió el hechizo, un mensaje de texto de un número desconocido. Todo está satisfactorio. Supe de inmediato quién era. Con manos temblorosas, escribí una respuesta. ¿Por qué haces esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Porque tú y Jaime merecen algo mejor. Miré la pantalla, la garganta apretada por emociones que no podía nombrar. Antes de decidir si responder, apareció otro mensaje. Duerme bien, Ellie, mañana será difícil. Las palabras me recorrieron un escalofrío. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso los médicos le habían dicho algo que no me contaron? ¿O era otra demostración de su inquietante habilidad para prever y controlar nuestras circunstancias? Apoyé el teléfono sin responder y me retiré a mi propia habitación, donde la cama me llamaba con sus sábanas limpias y almohadas mullidas. Al hundirme en su comodidad, traté de darle sentido al torbellino que mi vida había devenido desde aquel fatídico vuelo. ¿Quién era realmente Luca Castiano? ¿Qué quería de nosotros? A pesar de todas mis dudas, ¿por qué parte de mí quería entregarse a la protección que ofrecía? Las preguntas giraban en mi mente mientras el agotamiento me arrastraba, llevándome a sueños donde ojos oscuros observaban desde las sombras y manos fuertes se extendían para atraparme mientras caía. Desperté con el sonido del llanto de Jaime a través del monitor para bebés y la luz gris del amanecer filtrándose por las nuevas cortinas. Por un instante desorientador, no recordaba dónde estaba. El lujo desconocido de la ropa de cama confundía a mi mente adulta. Luego todo volvió de golpe. Mi madre, el hospital, Luca con sus arreglos y sus crípticas advertencias. Mañana será difícil. Alcancé el teléfono para revisar llamadas perdidas del hospital cuando comenzó a sonar en mi mano. Número desconocido. Hola, contesté, con la voz áspera por el sueño y el miedo. Señorita Sullivan, una voz femenina, profesional, grave. Soy la enfermera Jiménez del Atlanta Memorial. Llamo por su madre. El mundo pareció estrecharse, los bordes de mi visión oscureciéndose mientras ella continuaba hablando. Palabras como deterioro, confortable y hora de decir adiós filtraban el rugido en mis oídos. Ya voy, logré decir, mientras me levantaba de un salto de la cama. El coche está esperando, respondió la enfermera, con una nota extraña en su voz. El señor Castiano dijo que querrías venir de inmediato. Por supuesto que lo había dicho, por supuesto que lo sabía, que había arreglado todo, que había preparado el camino. Colgué sin responder y corrí hacia la habitación del bebé, donde los llantos de Jaime se habían intensificado hasta convertirse en auténticos gritos mientras lo levantaba de la cuna. Por la ventana vi la calle, una SUV negra, ahora familiar, estaba detenida en la acera. Marco permanecía a su lado, la cabeza inclinada como escuchando algo o a alguien en su teléfono. Por un momento consideré negarme a ir con él, llamar un taxi en cambio, afirmar algún último vestigio de independencia, pero el tiempo era precioso, y el orgullo un lujo que no podía permitirme. 20 minutos después, Jaime había comido y ambos estábamos vestidos. Salí hacia el coche que nos esperaba. Marco abrió la puerta sin decir palabra, su rostro impasible,
pero sus ojos contenían algo que podría haber sido compasión. Esperaba encontrar a Luca dentro, pero el coche estaba vacío, salvo por el conductor. Extrañamente, su ausencia se sentía más significativa que su presencia. Un espacio dejado deliberadamente sin llenar, una cortesía que no había anticipado. El pasillo del hospital parecía más largo esa mañana, las luces fluorescentes más duras. Jaime estaba silencioso en mis brazos. Como si percibiera la gravedad del momento, al llegar a la habitación de mi madre, me detuve afuera, reuniendo valor. «Puedes hacerlo», dijo una voz baja detrás de mí. Me giré y lo encontré allí, con expresión solemne. Luca no vestía traje hoy, solo pantalones oscuros y una camisa sencilla, como si hubiera hecho un esfuerzo por ser menos imponente en este momento. «Ella te espera», continuó, su mano descansando suavemente en la parte baja de mi espalda. «Si quieres tiempo a solas con ella, puedo llevarme a Jaime». La oferta fue inesperada. Mi primer instinto fue rechazarla, pero había cosas que necesitaba decirle a mi madre, cosas privadas, finales. «Solo unos minutos», concedí, transfiriendo a mi hijo a los brazos de Luca. Jaime fue dispuesto, incluso ansioso, sus manitas alcanzando el rostro de Luca con una familiaridad que debería haberme inquietado más de lo que lo hizo. En ese momento, solo sentí gratitud por una preocupación menos. «Tómate el tiempo que necesites», dijo Luca, acomodando a Jaime cómodamente contra su pecho. «Estaremos aquí», asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta, y empujé la puerta para despedirme de la mujer que me dio la vida, que me amó con fuerza, aunque imperfectamente, y que estaba a punto de dejarme verdaderamente sola en el mundo, o eso creía. Las siguientes horas pasaron en un borrón de lágrimas y susurros de despedida. Mi madre se fue pacíficamente esa tarde, su mano en la mía. Sus últimas palabras apenas audibles. «Sé fuerte». La certeza de su partida, la ausencia absoluta e irrevocable, me dejó vacía, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mi pecho. Durante todo el tiempo, Luca permaneció como presencia silenciosa justo afuera de la puerta, cuidando a Jaime con una facilidad que debería haber parecido antinatural, pero que de alguna manera no lo era. Cuando las enfermeras vinieron a llevarse el cuerpo de mi madre, cuando el administrador del hospital se acercó con formularios y palabras de consuelo, cuando el director funerario llegó a discutir arreglos que no podría costear, Luca estaba allí, manejando todo con silenciosa eficiencia. Debería haber resentido su intervención, su asunción de control. En cambio, me encontré patéticamente agradecida por él. Alivio que proporcionaba entre mí y la brutal logística de la muerte. «Todo está arreglado», me dijo mientras salíamos del hospital, su mano ejerciendo una presión firme en la parte baja de mi espalda. «El servicio será mañana por la tarde, pequeño, digno, como creo que ella hubiera querido». «Mañana», repetí, con la voz quebrada por el llanto. «Tan pronto mencionaste que no quería líos», respondió, guiándome hacia el coche donde Marco esperaba con Jaime ya asegurado en su asiento, «y pensé que quizá un cierre limpio sería más fácil para ambos». Tenía razón. Por supuesto, mi madre siempre había sido práctica con la muerte, insistiendo en que no quería gente llorando alrededor de un ataúd, y la idea de prolongar el proceso con días en este limbo de duelo era insoportable. «Gracias», logré decir. Las palabras eran insuficientes para la magnitud de lo que estaba haciendo por nosotros. «No sé cómo podré pagarte», susurré. Algo oscureció sus ojos, una sombra fugaz que rápidamente se desvaneció. «Eso no es una preocupación por el momento», dijo, aunque sí lo sería, una que se volvía más apremiante con cada acto de generosidad, con cada demostración de sus aparentemente ilimitados recursos. Nadie hacía tanto por un extraño sin esperar algo a cambio. La pregunta era, ¿qué quería Luca Castellano de mí, de nosotros, en la casa de mi madre? Y no, ya no era su casa. Me recordé con un punzante dolor de nuevo. La señora Vázquez nos esperaba con una comida sencilla y sus gestos de compasión. Tomó a Jaime de mis brazos con manos expertas, prometiendo bañarlo y darle el biberón mientras yo comía. «Necesitas tus fuerzas, señorita Elliot», insistió, con el acento engrosando con emoción. «El pequeño te necesita fuerte», asentí mecánicamente y me dejé guiar hasta la mesa de la cocina, donde Luca sacó una silla para mí. La domesticidad del gesto, la facilidad con la que se movía por este espacio como si le perteneciera, debería haberme alarmado. En cambio, se sentía como lo único sólido en un mundo hecho de arena movediza. «Come», dijo, tomando asiento frente a mí. No fue una petición, me obligué a probar la sopa que había preparado la señora Vázquez, y luego otro bocado. Los sabores apenas se registraron,
pero el calor se extendió por mi pecho, derritiendo parte del hielo que se había formado allí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté tras varios minutos de silencio, mi cuchara raspando el fondo del cuenco vacío. Luca me estudió al otro lado de la mesa. Sus ojos oscuros inexpresivos. Depende de ti, de mí. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Qué opciones tengo? No puedo permitirme quedarme aquí. No puedo permitirme irme, tengo un hijo que alimentar, la renta vence en 2 semanas, y apenas suficiente ahorro para volver a Miami. Tienes opciones, respondió con calma, más de las que imaginas. Como, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, manos entrelazadas suavemente, noté otra vez las sutiles imperfecciones de esas manos, el nudillo ligeramente torcido en su dedo índice derecho, una cicatriz delgada en el dorso de la mano izquierda, las manos de un hombre que había conocido la violencia. Tengo una propuesta para ti, dijo, con voz baja. A pesar de que estábamos solos, la señora Vázquez había subido con Jaime, una que resolvería tus problemas financieros de manera permanente. Mi ritmo cardíaco se aceleró, un calor subió a mis mejillas. No estoy en venta, señor Castellano. La comisura de su boca se contrajo, no del todo una sonrisa. No estoy en el negocio de comprar personas. Ella, entonces, ¿qué exactamente propones? Se quedó en silencio un momento. Su mirada inquebrantable. Quiero que tú y Jaime vengan a Nueva York conmigo. La frase quedó suspendida entre nosotros, simple, pero cargada de implicaciones. ¿Por qué? Logré decir, apenas un susurro. Porque puedo mantenerlos a ambos, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Una casa, seguridad, oportunidades que de otra manera no tendrían acceso. ¿A cambio de qué? Su expresión se suavizó fraccionalmente. De tu compañía, de tu presencia en mi hogar, la oportunidad de ver crecer a Jaime. ¿Nos quieres como qué? Compañeros de vida. La idea era absurda, como algo salido de una novela victoriana. Quiero que sean familia, corrigió, las palabras golpeándome como puñetazos. Jaime es mi hijo, tú como. Alto, lo interrumpí, alejándome de la mesa. Esto es una locura. No nos conoces. Nos conocimos hace 3 días en un avión, y en esos 3 días he aprendido suficiente, replicó, permaneciendo sentado mientras yo estaba de pie. He visto cómo cuidas a tu hijo, cómo atendiste a tu madre, cómo llevas el peso de la responsabilidad sin quejarte. He visto tu fuerza, tu vulnerabilidad, tu feroz protección hacia los que amas. Eso no basta. Si basta para mí, interrumpió, con un filo en la voz que no había escuchado antes. Sé lo que quiero, ella, siempre lo he sabido, y tú siempre obtienes lo que quieres. Desafié, dejando que la ira ardiera a través de la niebla del dolor. Una sonrisa, fría y segura. Sí, la sílaba única me recorrió la espina dorsal como un escalofrío. En ese instante, vislumbré algo bajo su exterior pulido, algo primitivo e inquebrantable. ¿Por qué yo?, pregunté, genuinamente desconcertada. ¿Por qué nosotros, Jaime? Podrías tener a cualquiera, alguien de tu mundo, alguien que encaje. No quiero a nadie, interrumpió. Te quiero a ti, a ambos. ¿Pero por qué? Se levantó entonces, su movimiento fluido y controlado mientras rodeaba la mesa para ponerse frente a mí, tan cerca. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada, una posición que enfatizaba la diferencia en nuestras alturas, nuestro poder. Jaime me recuerda a alguien que perdí, dijo, su voz bajando a un susurro, un niño que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Cuando lo vi en aquel avión, algo cambió, y luego te vi a ti, exhausta, sola, luchando tan duro por él, y supiste que mi propia voz se había quedado ronca. Su mano subió, los dedos apartando un mechón de mi rostro con delicadeza exquisita. Que ustedes eran las piezas que faltaban, las que he estado buscando sin saberlo. Había algo crudo en su confesión, una vulnerabilidad que no esperaba de ese hombre controlado y poderoso. Debería haberme conmovido, quizá. En cambio, sonaron alarmas en mi mente. No puedes reemplazar a un hijo perdido con el mío, dije, retrocediendo un paso. Y no puedes comprar una familia hecha para llenar cualquier vacío que tengas. La ira brilló en sus ojos, allí, y desapareció tan rápido que quizá lo imaginé. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Presioné, porque desde donde estoy, parece un hombre con demasiado dinero y demasiado poder fijándose en una mujer y un niño que no conoce, ofreciendo resolver todos sus problemas a cambio de que, jugar a la familia, cumplir una fantasía de paternidad. Su mandíbula se tensó, un músculo moviéndose visiblemente bajo la piel suave. Les ofrezco una vida mejor, seguridad, protección,
Todo lo que Jaime merece, ¿a qué costo? Presioné, con el corazón golpeando contra mis costillas. Siempre hay un costo, Luca. Por un largo momento, simplemente me miró, su expresión impenetrable. Luego, con deliberada lentitud, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El costo, dijo, abriéndola para revelar un anillo de diamantes que atrapaba la luz de la cocina en facetas cegadoras, es el matrimonio. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. No puedes estar hablando en serio. Siempre hablo en serio. Su voz tomó de nuevo ese filo, el que no admite discusión. Te quiero como mi esposa, a Jaime como mi hijo, un vínculo legal que les da a ambos mi nombre, mi protección, mi legado. Esto es una locura, susurré, incapaz de apartar la vista del obsceno brillo del diamante. No nos conocemos, no nos amamos, amor, repitió él, como si probara la palabra por primera vez, una emoción impredecible en el mejor de los casos, destructiva en el peor. Estoy ofreciendo algo más confiable, compromiso, lealtad, recursos. El matrimonio no es una transacción comercial, ¿verdad? Su sonrisa era cómplice, casi triste. A lo largo de la historia, el matrimonio ha sido principalmente un intercambio de seguridad por fidelidad. La noción romántica es relativamente reciente y estadísticamente inestable. Negué con la cabeza, tratando de despejarme de su lógica persuasiva. Incluso si eso fuera cierto, ¿por qué querrías casarte con un desconocido? Una camarera sin conexiones, sin dinero, sin nada que aportar a esta transacción. Su expresión se suavizó, luego la dureza en sus ojos dio paso a algo que podría haber sido ternura. Tú te aportas a ti misma, ella, tu fuerza, tu corazón. La forma en que amas a tu hijo con tanta devoción feroz, son cualidades raras, más valiosas que cualquier fortuna o conexión. La sinceridad en su voz era desarmante, dificultando que descartara su propuesta como locura o como un cálculo predatorio. Había algo más en juego aquí, algo que no podía comprender del todo. ¿Y si me niego?, pregunté, apenas audible. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se modificó. Un sutil enrollamiento de energía potencial. Entonces respetaré tu decisión. Los gastos del funeral, las facturas médicas de tu madre, seguirán cubiertos. Volverás a Miami a tu vida, y nos separaremos. Sonaba razonable, civilizado, así de fácil. Presioné, desconfiada. Te alejarías, retrocedería, corrigió cuidadosamente, pero velaría por ustedes desde la distancia, asegurándome de que nunca les faltara nada esencial. Eso es acecho. Tartamudeé, retrocediendo hasta sentir el borde de la encimera contra mi espalda. Él me siguió, acortando la distancia con 2 pasos medidos. Eso es protección. El mundo es un lugar peligroso, ella, especialmente para una mujer hermosa y su hijo sin padre. La amenaza implícita, o era advertencia, flotaba en el aire entre nosotros. Antes de que pudiera responder, el sonido de la risa de Jaime bajó desde arriba, seguido por el suave arrullo de la señora Vázquez. Él necesita un padre, dijo Luca suavemente, su mirada desviándose hacia el techo, un hombre que lo guíe, lo proteja, que le enseñe a navegar un mundo que no siempre será amable. ¿Y crees que ese deber debe ser tuyo?, pregunté, con confusión genuina. Un hombre del que no sé nada. Su atención volvió a mí, afilada y concentrada. ¿Qué quieres saber? La pregunta me tomó desprevenida. Esperaba evasión, no una invitación. Todo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde viene tu dinero? ¿Por qué puedes permitirte gastar miles de dólares en desconocidos? Por un momento, pensé que podría negarse, que se retiraría detrás del muro de control frío que normalmente mantenía. En cambio, asintió una vez, con decisión. Mi nombre es Luca Alessandro Castellano, nací en Sicilia. Me crié en Nueva York. Mi padre construyó un imperio importando aceite de oliva, vino y ciertas otras mercancías que eludían impuestos. Cuando murió, heredé su negocio, sus conexiones y sus enemigos. La forma clínica en que entregó esta información, sin emoción ni adornos, lo hacía aún más escalofriante. Estás en la mafia, dije, la realización asentándose como hielo en mis venas. Eso es una simplificación, respondió, sin confirmar ni negar. Manejo extensos negocios legítimos en múltiples industrias. También mantengo ciertas asociaciones tradicionales que operan fuera de los marcos legales convencionales. Una risa burbujeó en mi pecho, ligeramente histérica. Eso es una forma elegante de decir sí. Su expresión permaneció impasible. La distinción importa, ella. Lo que te ofrezco a ti y a Jaime es una vida dentro de la esfera legítima de mi mundo.
La protección de mi nombre sin las complicaciones de mis otras actividades no puede separar esas cosas, repliqué, recuperando la voz, si eres quien creo que eres, el peligro te sigue, enemigos, como dijiste, atención policial, violencia, todo manejado con la máxima discreción, contrarrestó suavemente, mi esposa y mi hijo serían intocables, sagrados, todos en mi mundo lo entienden, hasta que no lo sea, susurré, imágenes de películas de crimen y titulares pasando por mi mente hasta que alguien decide lastimarte a través de ellos, una oscuridad cruzó sus rasgos, algo antiguo y terrible, cualquiera que lo intentara no viviría lo suficiente para arrepentirse, la certeza silenciosa en su voz debería haberme aterrorizado, en cambio, sentí un escalofrío traicionero de otra cosa, protección, seguridad, el consuelo primitivo de un depredador que caza por ti y no para ti. Esto es una locura, dije, más para mí misma que para él, no puedo casarme con un hombre que acabo de conocer, un hombre involucrado en lo que sea que estés involucrado, ¿es una locura? ¿Lo es? Preguntó, su voz ahora suave, más loco que regresar a una vida de lucha e incertidumbre, más loco que negar a Jaime las oportunidades que mi nombre y recursos le ofrecerían. No uses a mi hijo para manipularme, exclamé, la ira surgiendo, simplemente estoy exponiendo hechos, respondió Luca, sin inmutarse, tus opciones son limitadas, tus perspectivas en Miami son sombrías, tus deudas aumentan. Jaime merece algo mejor que una vida de lucha constante, cada palabra golpeaba como un puñetazo físico, porque cada palabra era verdad. Mi vida en Miami era una batalla diaria contra la pobreza, contra hombres depredadores, contra un sistema diseñado para mantener a personas como yo atrapadas en ciclos de deuda y desesperación. No te amo, dije finalmente, aferrándome a la objeción más evidente, todavía no, concedió él, con sorprendente humildad, pero el respeto puede convertirse en afecto, y el afecto en un vínculo más profundo. No te pido tu corazón, ella, solo tu presencia, tu lealtad y la oportunidad de ser un padre para Jaime, y si no funciona, si estoy infeliz, si Jaime no es feliz, se harán los arreglos necesarios, dijo tras una leve vacilación, provisiones financieras que garantizarían que ninguno de los dos careciera de nada, incluso si nos separáramos, todo era tan razonable, tan cuidadosamente considerado, tenía una respuesta para todo, una solución para cada problema, excepto para lo fundamentalmente incorrecto de casarse con una virtual desconocida con conexiones al crimen organizado. Necesito tiempo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, tiempo para pensar, para procesar todo esto. Mi madre acaba de morir, Luca, no puedo tomar decisiones que cambien mi vida ahora. Él me estudió durante un largo momento, luego asintió una vez, con decisión. El funeral es mañana, después de eso, te daré 3 días, entonces necesitaré tu respuesta. 3 días no son suficientes, tiene que serlo, interrumpió, con tono definitivo, mis negocios requieren mi regreso a Nueva York, solo puedo retrasarlo hasta cierto punto. La caja del anillo seguía abierta sobre la encimera entre nosotros, el diamante reflejando la luz incluso en las sombras. Luca la tomó, la cerró con un suave chasquido y la guardó en su bolsillo. Cuando estés lista, dijo, las palabras cargadas de significado. Arriba, Jaime empezó a llorar, su quejido hambriento cortando la tensión como un cuchillo. La señora Vázquez llamó desde la cocina, disculpándose, diciendo que necesitaba alimentarlo. Ve, dijo Luca, dando un paso atrás para darme espacio. Él te necesita. Avancé más allá de él, agradecida por la excusa de escapar de la intensidad de su presencia, del peso de su propuesta. En la base de las escaleras, me detuve, volviéndome para encontrarlo observándome con la misma expresión inescrutable. ¿Por qué yo?, pregunté de nuevo, necesitando entender, de todas las mujeres del mundo, ¿por qué elegir a alguien como yo? Algo cambió en su mirada, un suavizar que transformó todo su rostro, porque cuando te dormiste sobre mi hombro, confiándome tu vulnerabilidad, algo se abrió dentro de mí, y cuando sostuve a Jaime mientras te despedías de tu madre, algo se sanó. No puedo explicarlo más claramente que así. La honestidad cruda en su voz me golpeó más poderosamente que cualquiera de sus argumentos lógicos o amenazas sutiles. Por primera vez, vislumbré al hombre detrás del poder y el control, un hombre quizás tan solitario y a la deriva como yo, a su manera. 3 días, reconocí, luego me giré y subí las escaleras hacia mi hijo, mi mente un torbellino de miedo,
dolor y una traicionera esperanza prohibida. El funeral pasó en una neblina de lágrimas y condolencias susurradas de vecinos y parientes lejanos que apenas recordaba. Durante todo, Luca permaneció como una presencia sólida a mi lado, su mano en la base de mi espalda, guiándome, sosteniéndome cuando mis rodillas amenazaban con ceder bajo el peso de la finalización. Jaime, vestido con un pequeño traje negro que nunca había visto antes, fue pasado de brazos en brazos, arrullado y mecido, ajeno a la importancia del día, cada vez que su pequeño rostro se fruncía en angustia. Luca aparecía como convocado, tomándolo con esas manos sorprendentemente suaves, calmándolo con palabras murmuradas en italiano que parecían tener efecto mágico. Fue durante la recepción posterior, viendo a Luca moverse entre la multitud con mi hijo en brazos, que la realidad de su propuesta realmente me golpeó. Esto podría ser nuestro futuro, Jaime creciendo con este hombre poderoso y peligroso como su padre, aprendiendo de él, siendo moldeado por él, protegido por él. La idea era aterradora y, en una parte profunda y primitiva de mí, profundamente atractiva. Es bueno con el bebé, observó la señora Vázquez, apareciendo a mi lado con un plato de comida que no había pedido pero necesitaba desesperadamente. Un padre natural. Acepté el plato con un murmullo de gracias, mis ojos aún siguiendo a Luca y Jaime entre la multitud. Parece que lo conoces bien. Se encogió de hombros, una pequeña sonrisa cómplice jugando en las comisuras de su boca. Sé de él, su reputación, le interrogué, de repente desesperada por una perspectiva externa. Algún criterio que me ayudara a dar sentido a la imposible elección ante mí. Es un hombre de palabra, dijo con cuidado, sus ojos encontrando los míos con intensidad inesperada. Lo que promete, lo cumple, lo que protege, permanece seguro. ¿Pero a qué costo?, susurré, la pregunta que me había estado atormentando desde su propuesta. La expresión de la señora Vázquez se volvió solemne. Siempre hay un costo por la seguridad, Nia. La pregunta es si el precio es uno con el que puedes vivir. Con esa declaración críptica, se alejó, dejándome sola con mis pensamientos y con el peso de la decisión que se cernía ante mí. Los 3 días siguientes pasaron en un extraño estado suspendido. Luca mantuvo una distancia respetuosa, apareciendo brevemente cada mañana y cada tarde para asegurarse de que estábamos bien, de que no nos faltara nada. El resto del tiempo, la presencia silenciosa y vigilante de Marco fuera de la casa me recordaba que nunca estábamos realmente solos, nunca sin vigilancia. Pasé esos días en un frenesí de investigación, usando la antigua computadora de mi madre para buscar cualquier información sobre Luca Castiano. Los resultados fueron tanto reveladores como frustrantemente opacos. Menciones a sus negocios legítimos, importación, exportación, bienes raíces, una cadena de restaurantes de lujo, pero nada concreto que lo vinculara a actividades criminales. Solo susurros, insinuaciones, la sombra de algo más oscuro bajo la superficie de respetabilidad. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la pequeña sala de estar en tonos ámbar y dorado, escuché el ahora familiar sonido del SUV llegando. Afuera, mi corazón se aceleró, la palma de mi mano de repente sudorosa. Jaime, jugando en una manta a mis pies, levantó la cabeza al escuchar el sonido, su pequeño rostro iluminándose de reconocimiento. Incluso mi bebé sabía quién había llegado. Golpearon la puerta. 3 toques precisos que parecieron resonar por todo mi cuerpo cuando abrí. Luca estaba en el umbral, vestido más formal que en los días anteriores, con uno de sus impecables trajes, en su mano, una pequeña caja de terciopelo, no la misma de antes, pero similar. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz cuidadosamente neutral. Di un paso atrás, dejándole entrar, observando cómo su mirada buscaba de inmediato y encontraba a Jaime en el suelo. Algo en su expresión se suavizó solo un momento antes de volver a su habitual máscara controlada cuando me miró a mí. Has tomado tu decisión, afirmó. Más que preguntar, asentí, la garganta de repente seca. Tengo condiciones, dije. Un leve levantamiento de su ceja fue la única señal de sorpresa. Te escucho. Jaime va primero, comencé, las palabras que había ensayado durante horas saliendo de golpe. Su seguridad, su felicidad, su futuro, todo eso tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Por supuesto. Luca estuvo de acuerdo sin vacilar. Quiero mi propia cuenta bancaria, continué, obligándome a sostener su mirada. Dinero que sea mío, que controle, para poder irme si las cosas no funcionan. Un destello de algo, ira, respeto, cruzó su rostro antes de asentir una vez. Razonable, ¿qué más? No. Mentiras, dije,
las palabras quedándose un poco atascadas en mi garganta. No espero saber todo sobre tus negocios, pero lo que me digas tiene que ser la verdad. Esta condición pareció darle una pausa. Lo consideró largo rato antes de responder. Nunca te mentiré, ella. Puede haber cosas que no pueda compartir, pero lo que comparta será verdad. Respiré hondo, preparándome para la condición más difícil, y no compartiré tu cama, no hasta que, no, a menos que yo lo elija, no hasta que haya algo real entre nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Luca no revelaba nada, pero podía sentir la tensión que irradiaba, el control cuidadoso que ejercía. ¿Pides un matrimonio solo de nombre?, preguntó finalmente, con voz engañosamente suave. Por ahora, aclaré, el corazón latiéndome con fuerza. No digo nunca, digo, no todavía, no hasta conocerte, no hasta confiar en ti. Me estudió lo que pareció una eternidad, sus ojos oscuros inescrutables. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó sus severos rasgos en algo casi juvenil. ¿Sigues sorprendiéndome, L.A. Sullivan?, dijo, con un tono de admiración en la voz. La mayoría de las mujeres en tu posición no tendrían el valor de imponer condiciones. Es un sí o un no, insistí, sin querer distraerme con cumplidos. Es un sí, respondió simplemente. A todas tus condiciones. Un alivio me inundó, seguido inmediatamente por una ola de pánico. ¿Acaso acababa de aceptar casarme con este hombre, este extraño, poderoso y peligroso que había irrumpido en nuestras vidas como una fuerza de la naturaleza? Como si percibiera mi duda repentina, Luca cruzó la habitación hasta donde Jaime jugaba, arrodillándose a su lado con una gracia que desmentía su tamaño. Mi hijo levantó la cabeza, su rostro iluminándose en una sonrisa de felicidad mientras extendía las manos hacia Luca con total confianza. Hola, pequeño, murmuró Luca, levantando a Jaime con práctica facilidad. Parece que, después de todo, vamos a ser familia. La visión de ellos juntos, la diminuta mano de Jaime acariciando la mejilla de Luca, su expresión de adoración desnuda. Me apretó el pecho con emociones que no podía nombrar. Esto era la razón por la que decía sí, no por la seguridad, no por el dinero, sino por esto. La oportunidad de darle a mi hijo un padre que lo mirara como si fuera el centro del universo. Cuando pregunté, mi voz apenas un susurro, Luca se volvió hacia mí. Jaime se acomodó cómodamente en sus brazos. Partimos a Nueva York mañana. La ceremonia puede ser tan pronto lleguemos, o podemos esperar una semana si lo prefieres. De cualquier manera, me gustaría que Jaime lleve mi apellido cuanto antes. La rapidez de todo me hizo marearme. Mañana, pero hay tanto que empacar. Está arreglado, interrumpió suavemente. La señora Vázquez ha estado ayudando a preparar tus cosas. Lo que necesites en Nueva York que no esté ya empacado, lo podemos comprar allí. Por supuesto, ya había arreglado todo, confiado en mi eventual aceptación. Debería haber estado enfadada por la presunción, pero estaba demasiado exhausta, demasiado abrumada por los rápidos cambios en mi vida para invocar la emoción. Luca se acercó entonces, Jaime aún en sus brazos, y con la mano libre sacó la pequeña caja de terciopelo que había notado antes. Esto es para ti, dijo, abriéndola para revelar no un anillo, sino un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de llave, incrustado con diminutos diamantes. El anillo vendrá después, cuando hagamos nuestros votos. Es una promesa de mí para ti. ¿Una llave?, pregunté, confundida por el simbolismo. A mi hogar, explicó, con voz baja e íntima, a mi mundo, a todo lo que poseo. Lo que es mío será tuyo, ella, y lo que es tuyo. Su mirada bajó significativamente hacia Jaime. Será atesorado sin medida. Levantó el collar de la caja, y yo me giré automáticamente, permitiéndole colocarlo alrededor de mi cuello. El colgante descansó justo sobre mi corazón, su peso ligero pero significativo. Mañana, repitió, su aliento cálido contra mi oído al dar un paso atrás. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo la habitación de sombras profundas, alcé la mano para tocar la llave sobre mi pecho. Había tomado mi decisión, para bien o para mal, por el futuro de Jaime y mi propia supervivencia. Había abierto la puerta a una nueva vida, llena de lujo y protección, pero también de peligros y compromisos desconocidos. La pregunta que quedaba, flotando entre nosotros mientras Lucas sonreía a mi hijo con ternura posesiva, era si acababa de salvarnos o vendernos al mejor postor. Solo el tiempo diría si dormirse sobre el hombro de un jefe de la mafia había sido el mayor error de mi vida o su salvación.